casa del Señor? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey? ¿Cuántos han venido realmente alegres a la casa del Padre? Podemos juntarnos, podemos estar todos juntos, y en esta hora te invito a que realmente podamos declarar su palabra, podamos declarar las alabanzas que vamos a cantar hoy, que realmente creamos, porque los que estamos acá somos hijos de Dios y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros autoridad. Así que te invito a que realmente creas en lo que vamos a declarar en esta hora, que realmente podamos hacerlo creyendo y con fe de lo que estamos declarando se va a cumplir. Amén. Tenemos un Dios grande y todopoderoso, iglesia. Hoy queremos alabar a ese Señor. Jesús vino a morir, podernos a salvar. Murió y resucitó, la victoria nos entregó. Oh Santo, alábenlo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, grítalo. El poder de Dios se desata y todo es posible. En un grito de júbilo a Él. ¿Estás aquí, Señor?
te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre, te exaltamos solo a ti. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte? Vamos a seguir declarando, Señor, tu presencia en este lugar. Te alabamos, Señor, y declaramos con nuestras voces que el poder de tu santo nombre.
de júbilo a Él. Por las grandes cosas, Señor. Abre tu boca y declara, iglesia. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Abre tu boca y declara en esta hora. Damos por mi rompimiento antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea y feliz sea ahora, yo sé que tú estás. Decláralo. Damos por mi rompimiento antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea y feliz sea ahora, yo sé que tú estás. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Te alabamos, Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Bendiciones, pueden tomar asiento, ¿se me escucha ahí? Bueno, vamos a pasar al momento de las ofrendas. También quienes tengan primicias o diezmos en este caso, vamos a estar orando al Señor para que Él los bendiga. A este Dios que estuvimos cantando, tuvieron muchas caras agitadas, yo también sigo agitado, fue un hermoso momento. ¿Y cuántos saben que este Dios no solamente está para proveernos de su amor, sino también de la prosperidad? Por eso a este Dios ahora vamos a rendirle nuestras ofrendas, sabiendo que es algo de lo que Él nos dio. Y también nuestras primicias, sabiendo que Él nos va a dar mucho más este año. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos lo estuvieron cantando? ¿Estuvieron escuchando las letras? El Señor estuvo hablando mucho de esto en este día. Así que ahora oremos a Él. Señor, te damos gracias, Padre, porque en ti confiamos, en ti esperamos y no en lo que el dinero nos puede dar, Señor. Por eso ahora venimos a darte esto que es solamente una parte de lo que tú nos das a diario, Señor. Te damos gracias por la salud, porque tú nos cuidas, nos guardas, nos prosperas, Señor. Te damos gracias porque tenemos conocimiento, Señor, para generar esta riqueza, Señor. Y todo eso viene de tu mano, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas, nos guardas, Señor, porque tu protección está sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros bienes, Señor. Y estos bienes también te los encomendamos a ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser buenos administradores, Señor, que nos dé la sabiduría para hacer que estos bienes prosperen en nuestras manos, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre amado, y seguimos en este día alabando y bendiciendo tu nombre. Amén.
tu voz a los cielos, iglesia y río. Oh Espíritu Santo, transforma, liberta en esta hora. Tú estás aquí. Tengo hambre de ti, transformarme. Derriban lo que no te agrada, escribe una historia.
sacia, ven inunda este lugar. Te anhelamos, Señor. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Si tú quieres más de Él, alza tu voz y di. Clama al Señor en esta hora. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu,
proclamarte. Ven y sacia. Hay hambre de tu presencia, hay hambre de tu espíritu. Bueno, el tema que Dios puso en mi corazón es, el título es Beneficios de hacer la voluntad de Dios. Y después yo me ponía a pensar, ¿no? Que Dios tiene para cada uno de nosotros un trato. Y bueno, la voluntad de Dios para mi vida era que yo esté acá adelante y que empiece a predicar su palabra. Mis padres, mi familia lo sabe. Yo no quería. Y bueno, fue un tiempo, un tratamiento, hasta que bueno, decidí hacer la voluntad de Dios. Entonces mi consejo, hermanos, para ustedes es que no retrasen la bendición, porque Dios tiene para cada uno de nosotros una voluntad, un designio, un ministerio, y eso lo van a descubrir en la búsqueda con Dios, justamente, en su palabra. Entonces yo quería empezar leyéndole primera de Pedro 13:17, que dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y acá justamente está hablando de que Dios quiere que hagamos su voluntad, y si hacemos la voluntad de Dios justamente va en contra de nuestra carne, porque nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que a veces padecer, y el padecimiento es justamente que está en este mundo, es la lucha que tenemos constante con nuestro alrededor. Sabemos que hacer la voluntad de Dios es contraria a la del mundo, entonces vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener con la gente que tenemos alrededor. Si tenemos la bendición de tener nuestra familia convertida, no, pero si tenemos nuestro cónyuge o nuestros hijos, cada uno sabe en qué estado está su familia, también están las luchas. Y justamente yo puse acá: la voluntad de Dios no es conforme al mundo. Para entenderla tenemos que renovar nuestra mente y no ser carnales, o sea, cambiar lo viejo por lo nuevo. Y esto de cambiar lo viejo por lo nuevo, cada uno sabemos las cosas justamente que tenemos que cambiar. Y por ahí yo me ponía a pensar, cada uno tiene sus cosas que le afectan. Por ejemplo, malas palabras, sabemos que a Dios eso no le agrada. Otro puede estar luchando con un vicio, el cigarrillo, el alcohol, la droga, ya puede ser cualquier vicio. O sea, cada uno de nosotros sabemos las cosas que tenemos que cambiar. O también, que a mí también me cuesta, a lo mejor a ustedes también, es justamente buscar de Dios, o sea, de su palabra, buscar la voluntad de Dios, que justamente, ¿cómo la buscamos? Ayuno, oración. Yo para hacer este mensaje tuve que arrodillarme, buscar, orar, porque muchas veces la comodidad mía era como están ustedes ahora, estar sentado, recibir y que otro dé la palabra, es lo más cómodo. Y esa era la lucha que yo tenía con Dios hace muchos años,
hasta que entendí después que, porque somos cabezones y Dios nos conoce porque nos hizo, y somos maestros para dar excusa. No estoy preparado, no es para mí esto, yo esto no lo quiero, nunca lo pedí. A diferencia de mi hermano, el pastor Esteban, él de chico siempre deseó ser pastor. En mi caso no, pero la voluntad de Dios era que yo tenía que pasar a dar la palabra. O sea, muchas veces la voluntad nuestra choca con la de Dios. Y déjeme decirle que nosotros, si somos inteligentes, por eso digo, no hagan como yo, no van a sufrir, porque cuando Dios te quiere usar, te va a usar. O sea, te va a doblegar hasta que te rindas, porque cuando Él quiere y tiene un propósito con alguien, lo va a hacer. Muchos a lo mejor que ya tienen ministerio lo van a entender, otros no, pero en su tiempo lo van a entender. O sea, Dios no quiere usar a todos. El tema es que nosotros queramos y pongamos de nuestra voluntad. No es fácil estar parado acá adelante. Yo sé que por ahí la vergüenza a muchos, o sea, a mí también me costó. Pero yo lo vencí a esto gracias a un pastor. Cuando yo era más joven, estaba casado, era 2 años, cuando me recibí un llamado telefónico, porque yo estaba así, que Dios me quería usar y yo no quería, que yo le decía que no estoy preparado, bueno, excusas, como pedimos todo. Y me llaman por teléfono el pastor en su momento y me dice, bueno, mirá, ahora vas a empezar a una casa de paz, ahí ya tenés el material y ya está. No, le digo yo, no quiero, yo no estoy para esto. Dice, yo no estoy, no, vos lo vas a hacer y punto, porque yo te pido y yo te mando. Así que vos ya estás preparado y lo vas a hacer. A regañadiente, no me quedó otra, le dije que sí, corté. Estaba con mi mamá ahí en ese momento y le decía, y bueno, me descargué con ella. Pero bueno, no fue fácil, pero justamente el tema de hacer la voluntad de Dios hay 2 pasos, que es primero aceptarla, como yo tuve que hacerlo, que no me quedó otra, pero después pasar a la acción, hacerlo. Y muchas veces la vergüenza es un arma que usa el diablo para no hacerlo. Yo entiendo que no es fácil. Mucha gente ha vencido, ha pasado, inclusive para orar, para la ofrenda, pero si vos no das el paso, siempre vas a poner excusa y nunca lo vas a hacer. Entonces, bueno, a mí me sirvió eso de que me empujaron directamente, porque sabía que si no iba a estar toda la vida yo con la excusa. Entonces me dijeron, pasá. Por eso, hermanos, les aconsejo que sean sabios y no lleguen a este extremo, porque le puede pasar a usted acá en esta congregación, y ya ha pasado acá, porque como mi esposa, ustedes saben, es la coordinadora, yo me entero de todo. De cuando ella le dice a la gente, ¿querés orar por algo? No, gracias. Bueno, y así, y no solamente pasa acá, pasa en toda la iglesia. Pues yo también he estado en otra iglesia y han llamado y han dicho, no me siento preparado, no estoy para esto todavía. Y gente de años de evangelio. O sea, te digo que esto es algo normal, por eso te digo, Dios nos conoce, nos hizo, pero tenemos que vencer y la forma es pasar. Sí, están los nervios, a lo mejor te vas a olvidar. A mí me ha pasado cuando vengo, también a orar por la ofrenda, no tanto, pero por el pan y el vino, que vos en tu casa empezás a practicar y decís, bueno, voy a orar así, 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 ta. Y cuando venís y pasa acá, decís cualquier otra cosa, o sea, nada que ver. A veces son los nervios, a veces no, a veces yo te llevo a orar por otra cosa, pero el tema es que tenés que pasar y vencer. Si vos no pasás, no vas a vencer. Entonces, yo los animo, hermanos, a que perdamos esa vergüenza, porque ahí vamos a tener después la bendición. Vamos a leer Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, acá justamente está diciendo lo que es hacer la voluntad de Dios. Justamente que dice que es agradable y perfecta. Pero esa forma, ¿cómo lo vamos a entender? Si buscamos. O sea, y eso lo podemos hacer en la palabra, en la oración. Y yo siempre me ponía a pensar, por ejemplo, en una relación, cuando vos empezaste de novia o te casaste, ¿qué tuviste que hacer con tu señora? O tu novia en su momento. Conocerla. ¿Y cómo la conociste? Pasando tiempo, relacionándote. Y eso es lo que quiere Dios. Porque muchas veces tenemos un preconcepto de Dios, pero cuando vamos a la palabra
nos damos cuenta que es totalmente diferente. Y bueno, pero eso lo hace que el conocimiento. Y después Dios te va a llevar al discernimiento, o sea, pero eso lleva un tiempo. Entonces los animo, hermano, a que busquemos de Dios. Y les repito, no es fácil. A mí me cuesta también, a lo mejor a ustedes también les cuesta. Pero es lo que nos va a servir a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y aparte también vamos a tener las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Porque sabemos que si no buscamos de Dios y no hacemos de su voluntad, nada vamos a tener, o lo que podemos llegar a tener es efímero y después se va. ¿Cuánta gente ahora está deprimida hoy? Hoy tenemos que ver también ese milagro, o eso como hablábamos con mi familia, con el tema de la pandemia ahora. Mucha gente deprimida, mucha gente está mal, y uno en Cristo estamos más fortalecidos, y eso lo entendemos. Y vemos en el mundo cómo están, cuántos muertos hay, cuántas cosas pasaron, y siempre nosotros tenemos que ver eso y darle gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, fue el Jesús mismo. Jesús mismo se hizo hombre, vino a esta tierra y vino a hacer ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre. Y Él nos conoce. Yo me ponía a pensar, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Obviamente porque nadie iba a hacer ese sacrificio que hizo Él. Pero aparte yo me voy a pensar, como somos maestros en la excusa nosotros, bueno, Él vino acá y nos hizo probar a nosotros de que Él se hizo hombre y Él pasó por todo lo que estamos pasando nosotros. Es más, Él pasó por más que nosotros, porque nosotros en esta época no sufrimos lo que Él sufrió en esa época. Ustedes tienen auto, moto, pueden venir a la iglesia, ir a aire acondicionado, o sea, tenemos otros beneficios de esta nueva era, ¿no? De este nuevo siglo. Dios tenía que caminar, pasar en el desierto, sufrió todo lo que sufrimos nosotros, hambre, calor, gente que lo quiera, gente que no lo quiera, que le escupan en la cara. Bueno, ustedes saben todo lo que pasó Dios. Entonces nosotros, hermano, déjenme decirle que cuando vayamos arriba no vamos a tener excusa. ¿Qué le vamos a decir? No, y no fui a la iglesia porque hacía calor. O sea, quiero que pensemos que estamos muertos. O sea, tenemos que hacer bien las cosas acá porque cuando vayamos arriba no vamos a tener ninguna clase de excusa. Porque Él lo que ve y ya nos conoce y nos creó. Nos creó a cada uno diferente, obviamente con nuestros defectos, virtudes, con nuestro carácter, o sea, cada uno nos conocemos como somos. Yo cuando leía a Pedro me identificaba con Pedro porque Pedro en su momento era de carácter fuerte, era de reaccionar. Vemos el proceso de Pedro, como Dios lo fue tratando y lo fue cambiando, de cómo empezó y cómo terminó Pedro. Pedro tuvo esa reacción de cortarle la oreja a uno de los que cuando le fueron a arrestar a Jesús. O sea, vemos que un tratamiento es, y bueno, yo en parte me siento identificado con Pedro porque soy, un poco así. Dios igual está tratando, estoy cambiando, pero hay cosas que Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros a través de la profeta, a través de la palabra, a través de mi familia. Y Dios, o sea, estoy en el camino, estoy cambiando, pero todavía falta, o sea, siempre tenemos cosas que superar, hay cosas que he superado, hay cosas que todavía no, es como le ha pasado a ustedes también, pero estamos en el camino y bueno, y lo importante es que estamos firmes. Después, acá demuestra Jesús que cuando en su momento le toca, yo puse a ver ejemplo, murió a lo que quería hacer, por hacer la voluntad de su Padre. Esa decisión trajo salvación a la humanidad. Y fíjense que en su momento Jesús, cuando Él va a orar, Él dice una frase que dice, paz, si fuera por mí pasa esta copa. ¿Qué está diciendo? Que si fuera por mí mi carne no quiero morir. O sea, no quiero sacrificarme. O sea, mi carne, Él no quiere. Porque Él sabe lo que le esperaba. Porque Él era Dios. No sé cuánto vieron la película La Pasión de Cristo. Los que están acá. La parte de lo que Él tuvo que sufrir. La parte de la tortura. Bueno, déjeme decirle que eso no es apenas una reseña, porque fue peor todavía. No sé si ustedes lo escucharon a Mel Gibson, que fue el director, el creador de esa película, que los capos de Hollywood, que son judíos, no le permitieron porque decían que había escenas mucho más fuertes
y bueno, lo tomaron para el lado de ellos en contra, y entonces no le dejaron, pero él realmente lo que quiso tratar ahí es realmente lo que sufrió Jesús. Porque los romanos eran terribles en la época en el tema del castigo. Entonces, mucha gente se convirtió viendo esa película, porque vio la magnitud esa y bueno, como yo le digo, hay muchas escenas que, contado por el propio director, que eran mucho más fuertes, que no se la dejaron poner, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que Dios ahí era hombre también, que su carne le decía que no, como la de nosotros, pero él que dijo, pasa de mí esta copa y voy a hacer yo la voluntad del Padre. Y el que él hizo fue y se entregó por nosotros. Y hoy nosotros gozamos de la salvación gracias a su sacrificio. Entonces, hermano, si Jesús hizo esto, nosotros estamos al horno, o sea, no tenemos excusa. Él te está diciendo, vos podés, si yo pude, vos también podés, porque yo ahí era humano. Entonces los animo a que busquemos de Dios y a que hagamos su voluntad. Bueno, después una de las cosas que Dios te da, justamente buscando de su voluntad y leyendo la palabra, como le dije hoy, es que eso nos da discernimiento. Y cuando tenemos discernimiento de la palabra, también nos movemos en los dones del Espíritu. Y los dones, todos los que estamos acá, Dios mínimamente dio un don. A otro le puede dar 2, otro 3, eso es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que buscar y descubrirlo, cuál es el don que tenemos cada uno. O sea, los dones del Espíritu ya saben la mayoría que son, que es la fe, la lengua, la interpretación de lengua, la sanidad. O sea, tenemos que orar y pedir y reclamar justamente a Dios qué don tenemos para poder ponerlo en práctica, porque el don que Dios nos dio a cada uno de nosotros no es para retenerlo nosotros, no, sino es para dar al otro, para bendecir al otro. Acá, por ejemplo, en la iglesia con los pastores tenemos 2 dones. O sea, la pastora y la profeta, es un don. El pastor Oscar tiene el don de sanidad, es otro don. Entonces, y así, cada uno tenemos que descubrir cuál es el nuestro. Y ahí tenemos la bendición, porque ellos tienen los dones ¿para qué? Para bendecir al pueblo, no para guardárselo, porque Dios no quiere eso. Dios justamente te da algo, pero para que bendigamos a los demás. Entonces los animo a que justamente busquemos y le pidamos al Dios cuál es nuestro don. Vamos a leer Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, acá lo que quiere decir Jesús era que también estaba, Jesús lo que le dice a los discípulos que en su momento no lo entienden, él en ese momento rechazó la comida porque él estaba buscando lo espiritual, iba a ir a orar. Entonces lo que los discípulos en ese momento no lo entendieron porque él rechazó los apetitos físicos y fue a buscar del Padre, que fue a buscar del Espíritu. Y después él fue a buscar del Padre fortaleza, puse acá, llenar su espíritu, su alma. Y después es cuando yo le dije que después venía la época de la muerte de él, anunciar, entonces él tenía que empezar a llenarte porque le quedaba poco. Los discípulos obviamente no lo sabían a eso, pero él siempre buscó hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y eso es lo que justamente él nos quiere llevar a nosotros hoy, a que hagamos su voluntad y busquemos de su voluntad. Vamos a leer Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo no la beba, hágase su voluntad. Bueno, eso es justamente lo que le comenté antes, de lo que él no quería hacer en su carne, y sin embargo él dejó su carne y fue a hacer la voluntad del Padre, y fíjese la obra tremenda que él hizo, que justamente murió por nosotros, y hoy tenemos esa bendición, esa salvación, esa bendición de poder venir a la iglesia. Y tenemos que ser agradecidos, hermano, porque muchas veces no somos agradecidos con Dios, damos las cosas que tenemos como ya hechas, fáciles, que nos acostumbramos, y hay algo que tenemos en este país que tenemos que ser agradecidos, es que no tenemos persecución. ¿Cuántos países ven en las noticias de que los persiguen, que no se pueden juntar, y nosotros acá tenemos la libertad de venir a la iglesia las veces que queramos, orar, nadie nos dice nada, es un país libre? Y eso es algo que tenemos que dar gracias a Dios y gloria a Dios, porque esa bendición no la gozan de muchos países. Amén.
Vamos a leer Mateo 12, del 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y su hermano estaban afuera y le quería hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, acá, si leemos la primera parte, a lo mejor puede llegar a ser fuerte o decir, qué malo este Jesús, cómo vino la madre y no lo quiso atender. Pero él, acá lo que está queriendo decir es que, para él, si hacemos la voluntad de Dios, ya somos parte de su familia. Nosotros lo que tenemos que entender es eso, que nosotros, Dios nos amó, murió por nosotros, se sacrificó y Él quiere que hagamos su voluntad y Él nos adopta a todos como familia. Entonces, nosotros tenemos que entender ese concepto y yo pensaba, por ejemplo, yo siempre digo, tengo 2 hijas más adoptivas, tengo 2 hijas y aparte tengo 2 más, tengo a Yelén, tengo a la Vicky y ellas cuando vienen a casa, vienen, abren la heladera, comen, como una hija más. O sea, no están preguntando que lo puede hacer. ¿Y ellos qué están haciendo con eso? Se están beneficiando de la comida y de todo. Tienen los beneficios espirituales y tanto materiales. Y eso es lo que justamente Dios quiere para nosotros. Cuando Aye contó el testimonio, cuando ella dijo que se sintió bendecida en casa y contó el testimonio. Esas son también lo que Dios quiere para nosotros y son satisfacciones. Uno como familia decir, bueno, estamos creciendo, estamos siendo de bendición para vosotros, entonces estamos haciendo las cosas bien. Estamos bien, estamos en el proceso. No somos perfectos porque, como ya les repito, yo tengo mis errores, todos tenemos, no somos la familia perfecta, porque no hay familia perfecta, o sea, no existe. Pero eso nos ayuda y nos anima a decir que estamos haciendo bien las cosas porque estamos siendo de bendición a otro. Entonces, ella, al ser parte de nuestra familia, se bendice y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dice que somos parte, cuando hacemos la voluntad de Dios, somos de su familia. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que tomar las bendiciones espirituales y las materiales vienen después. Pero eso lo tenemos que entender, que nosotros pasamos a ser sus hijos y muchas veces nos dejamos engañar por el enemigo, que nos viene a la mente con cosas. Y tenemos que entender que nosotros somos sus hijos, Él murió por nosotros y somos todos iguales. Nadie es más que otro. O sea, Dios nos hizo a todos iguales, pero es diferente. O sea, Dios no conoce a cada uno de nosotros como somos. Pero por eso tenemos que ser agradecidos y por eso también es el trato que tiene Dios con nosotros es diferente. Y muchas veces nosotros el error que cometemos es estar mirando al hermano de al lado y nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros. Porque justamente el tratamiento y la bendición es individual y eso depende de nosotros. O sea, Dios no hace diferencia con ninguno. La diferencia la vemos nosotros y nos hace ver el diablo eso. Pero Dios a su tiempo nos va a bendecir, pero también depende de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para provocar la bendición de Dios? Amén. Vamos a leer Juan 7, 16 y 17. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta de eso? Es si buscamos de la palabra, obedecemos a Dios, hacemos de su voluntad, y Él nos va a dar la comprensión para justamente ver esto. Y acá está diciendo Él que si nosotros hacemos su voluntad, vamos a conocer realmente si es de Dios o no. Y eso a nosotros nos va a ayudar el día que vengan los falsos profetas, como bien dicen, o el anticristo. Ojalá que no estemos acá, pero tenemos que tener ese discernimiento y saber, porque muchos se van a levantar y van a decir que vienen a hablar de parte de Jesús, pero si uno sabe lo que le dice la palabra y Dios te da el discernimiento, vos vas a saber si realmente son de Dios o no es de Dios. Entonces eso es lo que te quiere decir Dios en este pasaje. O sea, está diciendo justamente, si ustedes saben de quién, si hablo por mí o por Dios.
Pero eso te lo va a dar justamente el conocimiento de la palabra y Dios te va a dar el discernimiento para verlo, amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús. Y acá es justamente donde nosotros tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, de lo que no tenemos también. Y muchas veces no nos damos cuenta, y es como le decía hoy, no vemos las bendiciones, porque estamos viendo el de al lado, y pasamos por alto, justamente hoy ustedes tienen la bendición de que están acá y están vivos. Porque nadie sabe qué le va a pasar mañana, si mañana se lo lleva Jesús, no sabemos nadie. Nadie sabe cuándo va a morir, eso lo sabe Dios. Entonces muchas veces tomamos como que sí, nos despertamos y un día más, vamos a ver qué nos depara este día. Y no somos agradecidos en decir, gracias Señor por un día más de vida, porque hoy me levanté y estoy respirando. Tenemos que ser agradecidos el que tiene la bendición de tener un trabajo, y más en este momento de pandemia, el que cobra el 100%, porque hay gente que ha cobrado la mitad del sueldo. O sea, y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en nuestros problemas, en nuestra envidia hacia el hermano, y como yo le digo, el error es mirar el otro y no mirarnos nosotros. Porque como yo le digo, Dios nos hizo a cada uno diferente y tenemos lo que merecemos. Es así. O sea, para tener más tenemos que buscar más de Dios y Él nos va a dar, porque Él dice en su palabra que nos va a bendecir, pero primero tenemos que buscarlo a Él, que lo demás viene solo. El hermano de al lado puede tener la bendición porque él buscó. O a lo mejor si no buscó es porque Dios sabe. Le doy un ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos están orando para que Dios lo selle? A lo mejor yo estoy pidiéndolo hace años y no lo tengo. A lo mejor viene un hermano la primera vez y viene y lo sella. Y vos decís, no podés creer, recién viene y yo... Eso es el error nuestro. ¿Por qué? Dios sabe el por qué. Una cosa que se me ocurre a mí, y porque ahora esa alma es salva y va a tener la fuerza para seguir viniendo. Uno está más crecido y sigue viniendo. Seguimos orando, Dios en su momento lo va a dar, pero esa persona necesitaba ese momento que Dios la selle, por darle un ejemplo. Otro ejemplo que le puedo dar, el que tiene la bendición de tener su casa propia. Otro que no tiene, yo en mi caso, que estamos alquilando hace 23 años, va a ser ahora en abril. Ahora en abril justamente nos tenemos que mudar de vuelta. Y bueno, Dios sabe por qué. Pero también tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, hermano, porque también tenemos que entender que hay gente que siempre está peor que nosotros. Y eso es lo que a veces no lo vemos porque estamos viendo lo que no tenemos, en vez de ver lo que Dios nos dio. En mi caso, yo también me he enojado con Dios porque le digo la verdad, no soy humano y a lo mejor a usted le pasará en otra área, pero yo en un momento me enojé con Dios y decirle, ¿hasta cuándo me va a tener alquilando? Ya, creo que es momento que me dé mi casa, así. Y bueno, hasta que después le di gracias a Dios y me hacía ver, por ejemplo, vos estás alquilando, tenés trabajo, hay gente que está durmiendo en la calle. Entonces siempre hay personas que están peor que nosotros. Demos gracias por lo que tenemos. El que tiene la casa, gloria a Dios. Por eso le digo, Dios sabe a quién le da las cosas. Yo estoy alquilando, pero tengo la bendición de tener 3 vehículos. Y bueno, o sea, sin no tener nada, a tener lo que tengo ahora. Eso también le doy gracias a Dios por eso. O sea, pero cada uno, y el trato es personal, hermano. O sea, y es como, quiero que esto se les grabe, porque muchas veces caemos en ese error de compararnos. Somos todos iguales, pero les repito, Dios es soberano. Y a Él se le place bendecir y el tiempo que Él quiere, porque también el tiempo lo da Él y Él decide cuándo. Nosotros tenemos que entender eso y por ahí nos cuesta entenderlo. Y bueno, por eso los animo a que sigamos agradecidos siempre de lo que tenemos y de lo que no tenemos también, porque en su momento hay que confiar que Dios lo va a dar. Amén. Vamos a Hebreos 10, 36 al 39. Dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Bueno, acá justamente tenemos una promesa de que vamos a pasar la eternidad con Él. Pero también tenemos que no confiarnos, porque si caducamos o caemos, nos vamos a ir al infierno, hermano. Porque la promesa está, pero también depende de nosotros, si nos mantenemos. Porque vamos a tener prueba, y tenemos prueba, pero nosotros tenemos que fortalecernos en su palabra, porque sabemos que el diablo, al que más nos da, y justamente al que está parado en Cristo, el que más lucha. Y entonces la promesa la tenemos, pero tenemos que todos los días alimentarnos para no debilitarnos, porque el diablo usa justamente. ¿Qué arma tiene el diablo? Como yo le digo, mirar al de al lado, quejándonos. Por ahí justamente al ver lo que tiene el otro te tirá abajo y decís, no, hoy no tengo ganas de la iglesia, o hace calor, hace frío, metemos excusas, como yo le digo, y no nos damos cuenta y nos vamos enfriando. Esto pasó en la pandemia, mucha gente se enfrió, o sea, y no solamente de acá, hablo en general, en todas las iglesias, y para mucha gente fue de bendición, porque pudieron pasar más tiempo en familia. Eso fue lo positivo para muchos, con el tema de los trabajos, como si la actividad te das cuenta. Pero entonces, hermanos, los animo a que busquemos de Dios, porque ahí va a estar la bendición. Y no estamos seguros hasta que no nos venga a buscar. Y tenemos que estar siempre preparados y siempre listos. Nunca confiarnos, porque no sabemos cuándo nos va a llegar el tiempo. Amén. Vamos a leer Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Justamente acá que está diciendo que Dios no va a responder, pero a su tiempo. O sea, no va a oír a los pecadores, sí a los que hacen la voluntad de Dios, pero a su tiempo también. Y esa es una palabra clave que muchas veces a nosotros nos cuesta. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Es como yo le decía hoy. Yo estoy orando con mi familia hace 23 años para que Dios nos dé la casa y bueno, todavía no es el tiempo. Dios sabrá, me lo puede dar ahora cuando me vaya o me iré a alquilar y después Dios nos dará, no sabemos. Pero tenemos que seguir esperando, o sea, y tener fe que Él nos va a responder, pero a su tiempo. Por eso quiero que ustedes piensen las peticiones que tengan, que Dios les respondió, que no. Todo tiene su tiempo y tiene su proceso también. O sea, que como yo le digo, hay gente que la selló cuando vino, hay gente que le dio esto, hay gente que le dio lo otro, pero no tenemos que mirar eso, sino que sí, tenemos que dar gloria a Dios y ser agradecidos, pero ahí nada más, pero no compararlo con nosotros, porque eso era para ellos. Ese día la bendición era para ese hermano. Y bueno, uno tiene que seguir esperando, seguir orando y seguir teniendo fe que Dios nos va a responder, pero es en su tiempo y eso es algo que nos cuesta a nosotros, porque muchas veces nos gana la ansiedad y cuando pasan años y no vemos la respuesta, nos caemos un poco. A mí me ha pasado también, pero bueno, Dios después nos habla o nos fortalecemos y otra vez. Pero bueno, tenemos que tener paciencia y esperar en Él. Vamos a leer Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad de Dios. Y bueno, esto es más o menos lo que veníamos hablando en el sentido de que si nosotros buscamos de Dios, nos llenamos de su sabiduría, nos da inteligencia espiritual y justamente vamos a ser inteligentes y no necios. Y vamos a estar preparados que cuando venga el enemigo a atacar, nos va a decir, nos va a llenarnos la cabeza, vamos a saber cómo repelerlo, cómo no escucharlo. Tenemos los ejemplos de Jesús, cuando fue a ayunar al desierto y le apareció el diablo y todo lo que le empezó a atacar y él con la palabra le fue tac, tac, tac y lo fue sacando hasta que se tuvo que ir. Y bueno, eso justamente es lo que tenemos que hacer nosotros, es llenarnos de su palabra y buscar de Dios para que Él justamente ser inteligente y no ser, no dejarnos llenar la cabeza por el diablo, porque después sabemos que hace desastre y hace desastre en nuestra familia y por eso, hermanos, los animo a que justamente seamos inteligentes en eso. Vamos a leer primera de Juan 2:17.
Dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo acá puse acá el ejemplo de Jesús, justamente el celo que él le dio. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús va al templo y ve que estaba lleno de mercaderes, que él ahí donde se enoja, una de las pocas veces que lo vemos a Dios enojado, y que empieza a desparramar todo y a enojarse, porque él dice que habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones. Y el problema también que pasó ahí, ¿qué fue? Fue el sacerdote. El sacerdote que estaba a cargo permitió eso. ¿Qué pasó? Se dejó llevar por las cosas de este mundo. Sabemos que este mundo lo gobierna Satanás. Y nosotros tenemos que, en Cristo, repeler eso y buscar de Él para demostrarle al mundo que Dios tiene más poder que el diablo. Y Dios es acá donde se enoja, tira todo y dice, ¿sabes lo que dice? Que lo han convertido al templo en una cueva de ladrones, en un negocio, porque era compra y venta de paloma, bueno, de la que había en esa época, ¿no? El comercio. Pero ahí lo permitió en ese momento el sacerdote, permitió eso. Se dejó llevar por este mundo, le agarró a lo mejor, andá a saber qué le habrá pasado, le agarró la depre o se dejó llenar por el diablo y bueno, y dejó y permitió eso que pase. Y eso si uno lo lleva a la actualidad también. Están los pastores ahora que están al frente de la iglesia y si no están firmes, pasa esto, dejamos que las cosas del mundo entren a la iglesia y hagan desastre. O sea, y por eso, hermanos, los animo a que justamente y pensemos esto, de hacer la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Esta cosa del mundo ofrece muchas cosas, sabemos que estamos en los últimos tiempos, todas las cosas de esto que están pasando, esto de la ley del aborto, bueno, todas las cosas que están pasando, la guerra, las cosas que Dios ya va mostrando y va diciendo que ya falta poco para su venida. Y nosotros para eso tenemos que estar firmes y velando, porque no sabemos cuándo Él va a venir. Así que yo los animo justamente a que meditemos esto y busquemos hacer su voluntad, porque es lo que nos va a ayudar en el crecimiento de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Esto es lo que quería compartir.